mediados de abril se inicia en las universidades norteamericanas protestas pro-palestinas. Como si fuesen piezas de dominó cayendo, una tras otra, las protestas eruptaban y se fueron extendiendo a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Pero realmente no fue solamente Estados Unidos, fue alrededor de todo el planeta. Desde California, pasando por Texas, llegando a Nueva York, cruzando el Atlántico y llegando a la Universidad de Lisboa, Ámsterdam, París, e incluso Australia. Protestas como estas que han venido ocurriendo no se organizan de la noche a la mañana. Prácticamente tomaría tiempo poderlas organizar. Organizados con equipo y materiales, que dicho sea de paso, estos equipos y estos materiales no son precisamente baratos. Pasan de estudiantes a activistas. El cuestionamiento empezaría a fluir. Acá se los comparto. Les doy la bienvenida a Zona Global y gracias por prestarme estos minutos de su preciado tiempo. Mis preguntas iniciales serían: ¿cuántos estudiantes son o serían palestinos dentro de estas protestas? La verdad es que yo no vi muchos. Entonces, debiesen de haber sido musulmanes al menos. No, tampoco vi muchos. Bueno, tendrían que ser entonces de ascendencia musulmana y estaríamos prácticamente igual que en las dos preguntas anteriores. No son muchos. Y la verdad es que en Estados Unidos sería una minoría los musulmanes que asisten a las universidades. No tengo un dato exacto, cada universidad pues obviamente tiene su propio índice, ¿no? Su porciento, pero los musulmanes en universidades norteamericanas son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Las cosas no terminarían acá dentro de todo este escenario. Protestas dirigidas por prácticamente la comunidad LGTB. Y eso de que sea comunidad LGTB, le puedo agregar todas las letras que quieran. La verdad es que esto a mí me tiene sin cuidado. Porque para mí siguen siendo personas normales, seres humanos, personas con derechos, con respeto, a que trato con respeto y cuales, dicho sea de paso, tengo unos cuantos amigos. Pero realmente esto a mí no me importa, no me interesa como tal dentro de lo que es mi vida personal. Sin embargo, acá las cosas no acomodan, los conceptos chocan, los fundamentos dejan de ser fundamentos. ¿Cómo la comunidad LGTB sale a la calle y empieza a despotricar contra Israel, gritando consignas pro-palestinas and free Palestine? Y la verdad es que no entendía de mi parte qué es lo que estaba pasando. Todos los conocimientos que entendemos del mundo musulmán como que estaban completamente desaparecidos, ¿no? Vamos a la inversa. Fue acá donde dije, yo estoy mal. Tengo que ir a averiguar qué es lo que está pasando. Y a este punto, ¿saben? La verdad es que entré y puse en Google homosexualidad en el Islam, ¿no? Y 3 renglones fueron suficientes para entender lo que andaba buscando. La homosexualidad es considerada un delito y está prohibida en la mayoría de los países islámicos. Y en muchos de estos países islámicos la ley dicta pena capital. O sea, en otras palabras, si eres homosexual, estás condenado práctica y literalmente a la pena de muerte. Bien, es aquí donde los fundamentos no encajan, no acomodan. Entonces, ¿cómo la comunidad LGTB sale a apoyar a pro-Palestina, musulmanes y demás? Debería de ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en Israel la homosexualidad no es penada con pena de muerte. Son aceptados, cosa que no sucede en los países islámicos. Son respetados, son tolerados, cosa que no sucede en los países islámicos. En otras palabras, acá las cosas no acomodan. De hecho, si cualquier homosexual se va a vivir a uno de estos países, llámese Irán, Arabia Saudita, la misma Palestina, me parece que la vida de ellos estaría en peligro. ¿Por qué? Porque creo que van a enfrentar la pena de muerte. Pero bueno, fíjense que acá ya tenemos
varios conceptos sintetizados, capitalizados. Protestas organizadas, protestas sincronizadas. Serían muy pocos los musulmanes universitarios que fueron a estas protestas y además de esto una comunidad LGTB movilizada en contra de quién, de Israel, a favor de quién, de quienes no los aceptan, no los toleran y prácticamente los condenan. Entonces acá explotaría otra pregunta aún mayor. Fíjense, todos gritan, todos retan, todos exigen y dan consignas. Pro-Palestine, pro-Palestina. Free Palestine, Palestina libre. Veamos este video que les tengo acá. Veamos este video y oigan, escuchen lo que está diciendo estos muchachos. Entonces vamos a hacer un poco de memoria histórica. Fíjense, en 1948, después de la guerra árabe-israelí, dos regiones de Palestina no fueron controladas por Israel, Cisjordania y Jerusalén del Este. Ellas fueron anexadas por Jordania. Y la Franja de Gaza, donde se lleva a cabo hoy día esta guerra, fue controlada por Egipto. Pero ninguna de ellas fue controlada y manejada por Israel. Para 1967 sucedió exactamente lo mismo que sucedió hace 7 meses y 7 días, en octubre 7 del 2023. Israel fue atacado un sábado de manera sorpresiva y es acá donde empieza la guerra de los 6 días. Pero ya para este momento la OLP existía, fundada por Yasir Arafat, y prácticamente la Organización para la Liberación de Palestina ya era un hecho. La OLP, de la mano de Yasir Arafat, fue guiada, conduce a esta organización a los acuerdos de Oslo entre la OLP y Israel. Y es acá donde se establece la Autoridad Nacional Palestina. ¿Para qué? Para dirigir Gaza y Cisjordania. ¿En qué año? En 1993. Más aún, desde entonces Israel no manda, no dirige y no tiene poder en los territorios. En el 2007, Hamás gana el control absoluto y total de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tiene un rechazo, hay una división tanto política, religiosa, de ideales y de conceptos de llevar una política externa del pueblo palestino hacia ¿con quién? Hacia con Israel. Entonces, este rechazo lleva a Hamás a tomar control absoluto de la Franja de Gaza. 2007. Ya para el 2012, la Autoridad Nacional Palestina entra en Naciones Unidas. En otras palabras, desde 1993, tanto Cisjordania como la Franja de Gaza se gobiernan, se administran y se manejan completamente solas. Israel no tiene absolutamente nada que hacer allá adentro y no lo hace. De hecho, para el 2013 se adopta el nombre de manera oficial Estado de Palestina. ¿Y qué observamos acá? Que son libres. Son libres de hacer lo que les dé la regalada gana, familia. Prácticamente son tan libres que su gobierno, me refiero al gobierno de Hamás, tomó la decisión de atacar directa, franca y frontalmente al Estado de Israel. Y dicho sea de paso, traicioneramente, sin una declaración de guerra, prácticamente mataron a un montón de gente, todos en su gran mayoría civiles. En ese ataque que realizaron fueron muy pocos los militares que murieron, muchachos, viejitos, niños. Yo me pregunto, cosa que no puedo hacer acá en YouTube, familia. Si yo les presento estas fotos a ustedes, me cierran el canal y no sé. Pero si yo les presento las fotos que yo tengo realmente,
Creo que la visión de muchos de estos señores que están protestando en contra de Israel sería otra completamente diferente. Regresando de este pequeño viaje histórico, las consignas, los eslogans, las pancartas, los mensajes en las redes y los gritos de estos activistas realmente no tienen fundamento. No tienen un fundamento aplicable alguno. ¿Por qué? Porque Palestina es libre y se gobierna desde 1993 por su propia cuenta. Ahora veamos el concepto pro-Palestina. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esta gente está protestando para mejorar la vida de las mujeres dentro de Palestina, las cuales son tratadas como seres humanos de tercera categoría, humilladas, segregadas, limitadas y aparte de eso tratadas como si no valieran un pequeño centavo? Yo no creo que esta gente en ningún momento yo escuché que hablaran de los derechos de las mujeres. Entonces, tal vez están pidiendo que sea el gobierno el que caiga. Me refiero al gobierno de Hamás, que es un gobierno terrorista, ¿no? No, tampoco. Entonces me imagino que piden que haga mejoras en el agua, en la administración, en conceptos de infraestructura, tal vez de medicinas, de educación. Tampoco. Ninguno de ellos se refiere a ninguno de estos puntos. Entonces, ¿qué es ser realmente pro-palestino? ¿Apoyar al terrorismo con características yihadistas, iguales, similares, sino iguales, directas, como las que tiene Al-Qaeda o como las que tiene ISIS? Porque habría que entender que jamás es exactamente igual que Al-Qaeda o que ISIS. Entonces, estaríamos apoyando al terrorismo internacional. Miren este video, este pequeño clip que saqué de noticias del canal 26 de Argentina. En otras palabras, las protestas fueron en Estados Unidos y las noticias prácticamente fueron emitidas hasta el otro lado del continente, en Argentina. Miren lo que dice. La información a propósito de los detenidos en la Universidad de Columbia, donde ninguno de todos los aprendidos era estudiante. Es decir, esto confirma aún más el dinero, la inversión que hay por parte de los estados poco democráticos y radicalizados árabes, la inversión que hay en voluntades o comprar voluntades tanto de estudiantes como de no estudiantes infiltrados en algunas universidades de los Estados Unidos. Entonces, ¿no eran estudiantes? Entonces, ¿qué eran? Fíjense, hay una noticia que no estoy seguro si se desarrolla en la Universidad de Texas. El cuento estriba en que 80 fueron los arrestados, pero de estos 80, 45 no eran estudiantes de la universidad. Ni siquiera eran estudiantes. Entonces, ¿qué eran? Activistas, señores. Qué interesante, ¿no? Son activistas, no eran estudiantes de la universidad. Pero todo esto me lleva a mí a investigar para ustedes. Y miren lo que me pude esculcar entre un punto y el otro. Para julio del 2020, una investigadora de Emiratos Árabes Unidos, de nombre Nahat Al-Saed, escribe un artículo para el periódico Al-Hurra titulado Qatar y el financiamiento de universidades estadounidenses, en donde describe la extraña alianza formada entre la izquierda radical de Estados Unidos y activistas de los hermanos musulmanes, que son a su vez financiados por Qatar. Y a su vez, vamos a entender, recordar que Qatar financia a Hamás. Según esta señora, en esta investigación que realizó, no solo son los estudiantes, sino que también son los profesores los que se afilian, se alinean en esta alianza, en esta amalgama, esta mezcla entre la izquierda y los hermanos musulmanes, esta hermandad musulmana, dentro de los Estados Unidos. Esta señora resaltó cifras que fueron muy interesantes y cifras alarmantes realmente. Fíjense,
en el año 2019, esto es dicho por ella, ¿no? El Departamento de Educación de Estados Unidos saca el récord, o instituciones educativas recibían financiamientos que superaban los $1.000 millones y mucho de este dinero provenía de Qatar. ¿Por medio de dónde? De una institución de nombre Institución Educativa Internacional de Qatar. Su nombre, Muassasat Qatar. Se había gastado $1.500 millones en 28 universidades dentro de los Estados Unidos en iniciativas educativas. Esto sin contar los 405 millones gastados en 6 universidades norteamericanas que tienen sede en Doha, capital ¿de dónde? De Qatar. Qué interesante, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería el fin de todo esto? ¿Qué se logró realmente con todas estas protestas? Realmente hay dos factores importantes. Fíjense, en noviembre son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Joe Biden va en desventaja absoluta. Prácticamente el país entero le dice que no. El señor presidente hoy día no supera el 32% del electorado nacional apoyándolo. Uno de los porcientos más bajos en la historia de los presidentes de la nación, de los Estados Unidos. Y resulta que la comunidad musulmana apoya directamente y en mayoría al Partido Demócrata, al que pertenece el señor Joe Biden, ¿no? Que son obviamente la izquierda dentro de los Estados Unidos. Aquí viene una clave, ¿no? Aquí empiezan a abrirse claves. Resulta que los musulmanes y sus minorías son claves para prácticamente poder llevar y mantener cierto margen de ganancia en estados que son hoy día demócratas. Pero con la guerra entre Israel y Hamás, las protestas que han venido desarrollándose en contra del gobierno no solo van dirigidas a Israel, van dirigidas también contra el señor Joe Biden. Y resulta que esta comunidad musulmana se hace sentir. Obviamente los demócratas necesitan el apoyo de los musulmanes en todos estos estados. Y dentro del nivel político, hace tan solo 2 días, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor del ingreso de Palestina como miembro pleno con 143 votos a favor, 9 rechazados y 25 abstenciones. Y en un tercer plano vendrían a ser las armas. Sí, las armas. Esa ayuda a Israel que se aprobó por el Congreso norteamericano hace unas 2 semanas atrás, prácticamente estaría en juego. Eso es lo que han dicho. Aunque realmente no es así. Estados Unidos no ha dejado de apoyar a Israel y al gobierno de Netanyahu. Pero se espera que dentro de todo este escenario, la resolución en Naciones Unidas sea vetada por los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Pero habría realmente que esperar a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque precisamente el gobierno de Joe Biden, necesitando a los musulmanes dentro de los Estados Unidos, estas minorías que apoyan al Partido Demócrata. La izquierda, que hablamos anteriormente, esa izquierda que se junta con la hermandad musulmana. Y habría que esperar cuál va a ser la resolución del gobierno de Joe Biden dentro del Consejo de Seguridad. O sea que esto no está materializado realmente, esto no está completamente dicho. Y por el otro lado, esa ayuda militar realmente no está suspendida, sigue llegando la ayuda. Se habla de misiles X que no quieren que sean usados armas norteamericanas para atacar civiles en la franja de Gaza. Es que resulta que el ejército israelita no ha atacado civiles. El problema es que el territorio es muy pequeño, muy estrecho, altamente poblado. Entonces es muy difícil poder bombardear un lugar sin dañar a algún civil. Sobre todo que tácticas de Hamás empleadas no en esta guerra que estamos llevando a cabo hoy día todos. No.
prácticamente han sido tácticas de muchísimos largos años empleadas por Hamás, civiles como escudo para proteger a aquellos que pelean. Como conclusión y antes de irme, en un momento específico, en un momento crucial, en ese momento indicado, esa fuerza económica es empleada por medio de organizaciones sin fines de lucro, apoyando a la educación. Sacan su mano y sacan a un montón de activistas, los cuales los mantienen para realizar este tipo de protestas. Y se justifica ahí de manera más importante mover la opinión pública en contra de Israel, mover la opinión pública hacia con los políticos que tienen que votar en los diferentes países. ¿Para qué? Para llevar a un Estado palestino a ser parte directa de la Organización de Naciones Unidas. Más aún, los voy a dejar con esto, señores. Esto para que lo vayan analizando, ¿saben? Tanto la guerra en Israel contra Hamás como Rusia y Ucrania y cualquier unas cuantas guerritas más que han venido saliendo en el camino, ¿no? No son guerras generadas por los políticos, ni tampoco son guerras generadas por ideologías, ni por conceptos de separación del mundo en un mundo unipolar o multipolar, como nos dicen. Realmente esta es una guerra que es librada por las élites de poder que manejan el mundo, esa puerta oscura. Adentro de ese cuarto hay una pequeña guerra. Alguien se disgustó profundamente. Así es que sería bueno ponernos a pensar qué es lo que realmente está pasando en nuestro mundo, ¿no? Los dejo con esta, señores, y espero les haya servido, les haya gustado y esta información sea de valor para ustedes. Estamos conectados y nos vemos para la próxima. Chao, chao.